7:38 de la mañana aquí en la 96.9 y empezamos el programa de Voces y Opiniones, este segmento del Noticias 96, y que por este día de hoy voy a estar yo aquí. Tengo el honor de que me hayan invitado para continuar con el programa. Alex, hay unas noticias, unos reportes de sintonía y también unas quejas que expresan desde los que nos escuchan por la emisora radial, también nos siguen por nuestras redes sociales, al número que nosotros hemos dado para que puedan comunicarse. Sí, dice? Por supuesto. ¿Qué tal? Qué gusto. En la 96.9 FM, exactamente a las 7:38. ¿Qué pasa? En el registro civil hay problemas con la emisión de cédulas. Van los usuarios, le dicen ven a tal fecha, no es material, y desde luego alguien desde exteriores nos está escribiendo, nos está llamando, y vamos a darle paso para que nos explique sobre esta problemática que por favor se requiere ser atendido lo más pronto posible. Don Ale Valo, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Jacinto Chiquito. Oiga, un pequeño inconveniente que hay en el registro civil por la cédula. Uno va de 2 semanas, 3 semanas, 8 días que vayan a ver la cédula, y es un problema que uno recién cuando va, le dice, van al hotel día a retirarlo, va a retirarlo y recién lo van a ingresar para exprimirlo, y dice, esperen 2 horas, y no son 2 horas, 3 horas, 4 horas, y la gente, yo ayer no pude tomar la foto porque no me dejaron para pasar el video, como estaba la gente demasiado lleno, eso en el registro, eso queda ahí al lado por el bombero, en la calle Panamá, diagonal Banco del 10, por ahí atrás queda, no queda allá en 9 de octubre, Pichinche, sino atrás del otro lado queda eso, donde entregan la cédula. Oiga, pero la gente era demasiado, se iban ahí, regresaban, eso es un servicio pésimo, esos registros civiles, cada día estamos peor. Sí, yo no le puedo tomar fotos ni para pasar el video, pero eso le estoy comentando, que si ustedes pueden irse a un canal o a preguntar por qué hay ese problema, ese atraso. Tras que le dicen vayan tal día a retirarlo y no le entregan la hora que es, sino que esperen 2 horas, 3 horas y esperen ahí. Una señora estaba de las 11 de la mañana y le entregaron como a las 3 de la tarde. Son demasiados, ya son injusto. Una señora dice no he comido, dice ahí. Eso quisiera que ustedes como periodistas, comunicación, hagan saber eso, alguna cosa. Bueno, esas son las opiniones de nuestros oyentes, denuncias que hacen al número telefónico de nuestra radio, y que pues bueno, quedó pendiente del programa anterior. Sin embargo, bueno, ahora por llamar la atención a las autoridades que tengan es que están en sintonía y no lo quieren pasar, y como opinión por parte de la gente, esto ocurre en 9 de octubre y Pichincha, se estaba equivocando el ciudadano, con el registro civil, donde están pidiendo que venga mañana, no hay material, no se imprime. Algo lograba entenderle al ciudadano que nos hace saber sobre esta problemática. Mi estimada Yasmín, que sabemos que es parte del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, a atender este problema. Sí, en próximos minutos tendremos al economista Fernando Ceballos Mesa. Hoy hablaremos con él sobre la protección de datos personales en el Ecuador, opción u obligación. ¿Algo nos quiere decir? Vamos a hablar con él, vamos a estar conversando sobre este tema tan importante, porque muchos desconocen sobre que tienen primero el derecho de proteger sus datos personales, y segundo, los otros también desconocen de que algunos no pueden, mejor dicho, todos no podemos. Y eso voy a preguntar, porque sabe que ayer fui a hacer un asunto personal con el IES y di mi clave. Ojalá que... Bueno, no. Di mi clave, ya la di. Algo va a decir Johnny Jiménez. Pero era que la cambia después que terminaba el trámite. Sí, ya, tiene que cambiarla. Me acuerdo, voy a decir. Sí, bueno, no se olvida. Hay una denuncia que también están haciendo las personas, varios ciudadanos, de una, se podría decir, casa de venta de vehículos. Allá. Que están siendo estafados porque esta casa de compraventa de carros, por así ¿Dónde decirlo. queda eso? No me diga 9 de octubre y Pedro Carbo. No, esta queda cerca del... No puedo decir nombres, pero sí puede decir ubicación, creo, ¿no? Sí, claro, que hay una donde la denuncian. Queda por el sector atrás del... por el comisariato de la Francisco Orellana. Okay. Sí, casi cerca de un reconocido hotel que hay por ahí. Bueno, varias personas han hecho denuncias porque le venden el mismo vehículo. O sea, le ofrecen el mismo vehículo todos lo compran, todos compran el mismo. Y todos compran el mismo, sí. Y resulta, bueno, a un tío se lo hicieron. Okay. Sí, un tío, bueno, como ellos son de parte del campo, a veces no... Ellos
ingenuamente cogen y depositan, han depositado $7,000. Y así otras personas, el mismo vehículo se lo ofrecen y no... Quita el video, ya mismo lo descargo para pasarlo, claro, porque ya son grave. varias personas que están Se yendo están- a denunciar que le venden el mismo vehículo y no, o sea, y ahora devuelvan el dinero, se hacen los locos. Qué grave esta situación, pues bueno, las autoridades que corresponda hacer las investigaciones del caso y también a denunciar, ¿no? A denunciar en la Fiscalía General del Estado y las instituciones correspondientes. Alex, nos quedamos con algunas noticias también en el libreto, que sería importante que los digamos, porque fueron anunciadas en los titulares dentro de Noticias 96, la primera parte del programa. Sí, por supuesto, y lo vamos a dar a conocer, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver en lo internacional, ¿verdad? Se acabó el permiso de revisar Instagram en clase o jugar al Candy Crush. Ese es chévere jugar eso. Sí, ha jugado al Candy Crush. Era durante el almuerzo. Y es que se aproxima un cambio radical en el uso de teléfonos inteligentes en los jóvenes de las escuelas de Nueva York. Para nadie es un secreto el exceso de tecnología y redes sociales que muchos tienen. Por eso, la gobernadora Katie Hochul dijo basta y pondrá en marcha un plan para frenar la adicción al móvil en las aulas. Miren ustedes, de seguro quienes están en su casa, eso también debe implementarse acá en el Bueno, país. al menos acá, cuando yo estaba estudiando, empezó la era El boom del teléfono. el boom del teléfono cuando yo era adolescente, en primero, segundo o tercer curso. Y bueno, requisaban los celulares, nadie podía llevar el celular, y el celular que lo llevaban era requisado y lo entregaban después al final de clases con una, obviamente, amonestación, ¿no? Una amonestación escrita, una sanción por parte de las autoridades educativas. Ahora la tecnología va avanzando y en muchas instituciones, digamos, a nivel internacional, incluso públicas, sobre todo en Asia, utilizan la tecnología para estudiar, Claro. ¿no? Y para investigar y lo demás, pero siempre controlado. Ahora en Nueva York van a hacer, en cambio, No hay permiso, se niega el permiso. Porque claro, es que también tiene que haber primero un buen control. Pero imagínese jugar al Candy Crush durante todas las aulas. Pero no, dice acá durante el almuerzo. Está Durante comiendo, la- sí, está comiendo y ahí está que juega y juega. ¿Sabe que también los nutricionistas dicen que usted no le hace bien la comida si no disfruta de lo que está haciendo, al menos come? Su mente está acá mientras su organismo trabaja de otra manera. No le hace provecho. No le hace provecho, miren ustedes. Así es. Y bien. Bueno, y creo que tenemos ya lo entrevistado, Johnny. Tenemos hoy el tema de la protección de datos personales en el Ecuador. ¿Es una opción u obligación? Y ya se encuentra con nosotros el economista Fernando Ceballos Mesa, a quien le podremos preguntar al respecto y conversaremos de este tema con él. Bienvenido, economista Fernando Ceballos. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenos Un días. gusto, saludos desde Ciudad de México, mucho gusto, saludos. Qué bien. Ya, ¿cómo está con el taco, las bandejitas? ¿Cómo le va por allá? ¿Mejor que Ecuador o no? Yo soy mucho más del encebollado, pero sí, ya me he acostumbrado. Luego de 20 años ya te acostumbras. Ah, qué Perfecto. bien. Economista, ¿qué significa para partir de lo básico, ¿no? Para que la gente que nos escucha nos pueda entender la importancia de este tema? Primero partamos de qué significa la protección de datos personales. A ver, yo creo que a mí me gusta siempre hablar con ejemplos prácticos y quiero poner el contexto global de la importancia de lo que son los datos personales. Más allá del tema que hoy en Ecuador está básicamente con una ley, una superintendencia liderada por el doctor Fabricio Peralta, que esto básicamente es de suma importancia. Antiguamente hablábamos del petróleo. El petróleo era muy importante en los años 40, 50, que se comenzó a producir, 60, 70 a explotar, y ahí sucesivamente. Hoy por hoy todo lo que es datos que son de personas, temas de inteligencia de negocios, temas de potenciales vulnerabilidades y uso de fraudulento, la información es tan valiosa hoy por hoy que verdaderamente tiene un impacto valioso para quienes tienen la información. Significa que quienes tienen esta información pueden nosotros usarla de buena manera o de mala manera. Es decir, filtrar tipos de información que son cruciales para los negocios
o para inclusive para dar un daño o hacer difamaciones o hacer alteraciones de la información o mal uso de la información, puede ser puede ser un delito. Entonces, todo lo que son datos personales, nombre, cédula de identidad, datos, teléfonos, direcciones, tipo de sangre, todo lo que tiene que ver con temas de salud son datos personales, inclusive son datos personales sensibles, que todas las empresas que manejan datos en el Ecuador tienen que sujetarse bajo lo que es la Ley de Protección de Datos Personales. Y más allá de la ley, existen temas más prácticos que lo que espero compartir esta mañana. Pero quiero que usted quede bien claro. Hoy el nuevo petróleo es en lo que es información y datos de las personas para poder hacer negocios. Seguramente, economista, porque estamos en la época o en la era de la información, ¿no? Y las grandes empresas son las que se dedican a monitorear, tener o controlar la información incluso de cada uno de nosotros, empezando por las redes sociales, ¿no? Y cómo hacer para la protección de nuestra información en redes sociales, o eso es difícil. Mucha gente desconoce que al momento de acceder ya a una red social ya está entregando información personal, que es incluso delicada. Todas las redes sociales tienen términos y referencias a los cuales uno le da clic y dice, estoy de acuerdo con que el manejo de mis datos. Pero nadie le presta la mayor importancia de qué significa esos datos que tú estás entregando hacia cualquier red social que puede ser tan grande como la del señor Zuckerberg, ¿no? Que casi es un monopolio. Entonces, hoy por hoy, esas informaciones que están en las redes sociales están en manos de esta entidad, y esta entidad ya a lo largo de la historia, en los últimos años, ya ha sido vulnerada, ¿no? Para el robo de los datos. Pero ¿por qué está siendo vulnerada y qué es lo que están haciendo esta empresa o cualquier otra empresa de redes sociales? Es invertirle mucho a la ciberseguridad, a la seguridad de la información. Quiero que esto genere un debate muy interesante en todos los audioescuchas. Es que la información que tenemos hoy por hoy debe estar protegida. No existe una ley de protección de datos personales si no existen mecanismos de seguridad de la información. ¿Qué quiere decir estos mecanismos de seguridad de la información? Desde simple un antivirus hasta el cifrado de la información, dependiendo de la sensibilidad de esta información en las organizaciones. Obviamente, lo que tenemos en casa y otorgamos estos datos a las redes sociales o cualquier otra entidad, nosotros tenemos que estar de acuerdo con esos términos de referencia. Obviamente, por temas de negocio, no nos vamos a poder discutir los términos de referencia porque son temas ya muy estándares. Sin embargo, sí podemos exigir cuáles son los mecanismos de seguridad de la información que tienen estas organizaciones y que estas organizaciones están sujetas a cumplir. O sea que esa era mi pregunta, o sea que es obligación de todas las empresas a mantener un programa estandarizado para la protección de datos personales de los usuarios, porque de repente, ¿quién no ha recibido una llamada de una empresa X que dice que por referencias de tal tarjeta de crédito obtuvo la información de suya o de cualquier ciudadano y hace uso para invitarlo a conocer su marca y etcétera? ¿Qué tan legal es eso y cómo protegernos de aquello si es que no es legal? Y estas empresas, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿estarían infringiendo la ley? Cuéntenos al respecto, economista. A ver, todas las empresas que manejan datos personales tienen que cumplir con la ley, ¿ok? ¿Qué es un dato personal? Nuevamente, si tienes empleados, manejas datos personales. Si tienes clientes, personas físicas, manejan datos personales. Si tienes proveedores, manejas datos personales. Entonces, y hay que ver qué tipo de datos personales se manejan dentro de las organizaciones. Desde temas de religión, desde temas de raza, desde temas de género, desde temas de preferencias sexuales, desde temas de salud, etcétera. ¿Ok? Esos son los datos personales que hay que salvaguardar y hay que tener un enfoque basado en riesgos. ¿Ok? Todas las empresas manejan datos y obviamente hay datos más sensibles que se pudieran vulnerar. En cambio, en la guía hay una guía para hacer las evaluaciones de riesgo emitidas por la Superintendencia de Datos Personales, que ya se publicó la semana pasada y siempre va a ser un enfoque basado en riesgos, ¿ok?
como todo, a mayor riesgo, mayor ganancia, menor riesgo, menor ganancia. Entonces aquí es mayor riesgo, mayor impacto en temas de posibles sanciones y multas que pueden llegar entre el 1% y el 5% de mi facturación. Y eso es algo que tienen que evaluar las organizaciones, el cumplimiento de estas normas. Y les voy a dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy claro es que te llaman a reforzarte. Ayer me pasó aquí que me llaman a decirme, oye, tenemos tus datos y vemos que hubo un cargo en tu tarjeta de crédito. ¿Ok? Entonces, y yo ya los conozco, ya sé de qué número me llaman. Uno, si tienen mis datos. Dos, porque se me dieron mis dos nombres y mis dos apellidos. ¿Ok? Dos, sabían que yo era cliente de ese banco que tenía tarjeta de crédito. Y tres, ellos querían defraudarme. ¿Ok? Decían que hubo un cargo y suenan ellos siempre con temas de desesperación. Yo tenía un cargo de miles de pesos y que yo tenía que reconocerlo, no, porque era una posible actividad fraudulenta. Ellos ya tenían mis datos y ellos me estaban a mí obligando a entrar a desesperación para yo poder darles información valiosa al entrar a mi aplicación para que ellos puedan cometer actividades fraudulentas a través de mis datos personales. Entonces, eso pudiera ser que ya fue vulnerada mi información por parte del banco, o lo encontraron y lo compraron en la dark web, en la red oscura, ¿no? Y que esa información ya está disponible y que hay gente que está usando para mal. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir ante la Superintendencia de Datos Personales y poderlo hacer una denuncia del uso que están usando estas empresas para poder nosotros, que las autoridades pertinentes, en este caso la Superintendencia de Datos Personales, puedan auditar y pueda aplicar las sanciones pertinentes si así fuera el caso. Sería importante, ¿no? ¿Y qué tiempo demora implementar un programa de protección de datos personales? Todo va a depender mucho del tamaño de la organización y nuevamente de la información que se maneje dentro de la organización. Pero en promedio se puede demorar yo diría, entre unos 2 meses y medio, 3 meses a 6 meses. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se trata de un tema simplemente de papel. Hay muchos temas que se pueden manejar de papel. Puedes tener una política, puedes tener un documento de aviso de privacidad, puedes tener también el consentimiento, el documento de consentimiento, las cláusulas pertinentes en los contratos, pero se requiere hacer un análisis más profundo en cuanto a un enfoque basado en riesgos. ¿Ok? Esa es la parte más crucial. ¿Qué es un enfoque basado en riesgo? Básicamente, entrevistas a las personas, identificas el proceso que están siendo vulneradas y que estas personas y estos procesos puedan ser mitigados estos riesgos a través de controles. Y estos controles nos lleva a identificar las posibles vulnerabilidades y estas vulnerabilidades se tienen que medir el impacto en la organización. 2 meses, dice, ¿no? 2 meses promedio. 2 meses. Puede ser 2 meses y medio, 3 meses, hasta 6 meses. Va a depender mucho si es que no es de papel. Ahora, economista, de seguro usted estando en México tiene que haberse enterado porque la información y por las redes llega, ¿no? El famoso caso de la aerovía en Guayaquil, donde se filtró un video íntimo, ¿era sancionable con la ley de protección de datos personales? A ver, ¿recuerda usted ese video? Sí, claro. ¿Sí lo vio? Claro. Sí, lo vi. Terrible, ¿no? Tenemos una oficina, aunque yo vivo en México, tenemos un equipo y una oficina. Énfasis Consulting Group tiene una oficina allí en Guayaquil, exclusivamente en el edificio Banco de la Previsora. Y tenemos un equipo allá que se dedica a hacer este tipo de proyectos. Y básicamente, bueno, yo estoy en Guayaquil, yo estoy en Guayaquil usualmente muy seguido. Entonces nosotros, básicamente, ese caso en particular, ¿ok? Si cuando se divulgó esta información, ¿qué es lo que la organización debió haber sido coherente? Obviamente es un tema mucho más privado, mucho más íntimo, ¿no? Y que si que hubieran hecho público estos videos, debió haber sido tenido un consentimiento por parte de las personas que estaban en el video. Si las personas estaban de acuerdo en publicar ese video, obviamente no había ninguna violación a la ley de privacidad de datos. En ese entonces todavía no estaba ese tema. Pero hoy por hoy es un tema sancionatorio sí o sí, ¿ok? Sí o sí. Igual pasa con las cámaras de videovigilancia, ¿no? Tú tienes que poner un anuncio que diga
se está monitoreando y se está vigilando en sus actividades en la cámara de videovigilancia. Entonces, esa parte tú tienes que tener en presente el cómo se están tratando los datos y para qué se están tratando los datos, en dónde están los datos, quién tiene acceso a los datos y cómo están los datos. Ese consentimiento debió haber ocurrido en este caso en específico. Obviamente, ahorita todo el mundo estamos, ustedes y yo aquí en un Zoom, conectados y en live en YouTube o en la radio. Sin embargo, lo más importante es que alguien puede estar tomando una pantalla con su celular y pueden hacer mil y un cosas. Ahora, si lo publican, esto es información, esto estamos en un canal abierto, es información pública, no hay ninguna restricción. Pero siendo que esto hubiera sido un video privado y que hay alguien atrás de cámara filmándolo y publicándolo, tienen que tener consentimiento de los tres. Para ello existen estos procedimientos internos para que esto pueda ser un tema que sea de regulado, que sea consentido entre las partes y que pueda ser controlado también. Y si eso hubiera pasado ahora ya con la ley de datos, ¿cuál hubiera sido la sanción? Porque hablamos de multas económicas, pero esto ya va a un tema ya más privado, más íntimo, y no sé si hubiera una diferencia en este caso. La multa, dice la ley que te puede ser entre el 1 y el 5% de facturación, si bien recuerdo, sin embargo, de los ingresos anuales. Entonces, esto dependiendo de la empresa. O sea, nadie, les voy a poner un caso, o sea, les voy a poner un ejemplo. Nadie en ninguna empresa en el mundo tiene una provisión o una reserva de un dinerito, un cerdito, para poder decir, oye, para multas y sanciones o para inclusive para temas de investigación por violaciones a la privacidad, ¿no? Entonces, ninguna empresa del mundo. Bueno, conozco un par que sí, pero son enormes, que son clientes de nosotros. Entonces, pero el tema principal aquí es ese presupuesto que tú puedes asignar a una multa asociada, ¿en qué vas a gastar? Vas a gastar en abogados, vas a gastar en investigación interna, vas a gastar en planes de remediación y vas a tener que tener una capacitación interna sobre cuál es el buen uso de los datos personales. Entonces, estos temas en particular, hoy por hoy están sancionados en ese sentido en la cuantía. Pero también lo que yo quiero llevarlo a la conciencia de la radio escucha es que cuál es la reputación y el daño reputacional que tiene la organización. ¿Ok? Nadie quiere otorgar los datos a una empresa que va a estar constantemente divulgando mis escenas sexuales en las redes sociales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sea que lo estoy haciendo en la vía pública o en algún transporte público, o sea esto que lo estoy haciendo en el baño de la empresa o en el comedor de la empresa. Nadie quiere tener que una empresa presente los datos, los videos de mi intimidad sin mi consentimiento, obviamente, aun cuando yo potencialmente esté violentando la conducta deseada dentro de las instalaciones de una organización. Economista, aquí en nuestro país y sobre todo en Guayaquil hay muchos emprendedores, ¿no? Muchos emprendedores que tienen sus empresas de restaurantes, de venta de ropa, ¿no? Algunos que son pequeños, otros medianos y otros que ya están yéndose a grandes, pero que todos tienen este sistema de facturación que cogen los datos, etcétera. Pero muchas veces para promocionarse o para comunicarles algo a su clientela, utilizan ese número que fue otorgado por el cliente para facturación y lo utilizan para entregar esta información publicitaria, etcétera. ¿Eso es correcto? ¿Eso de ahí también es penado por la ley de protección de datos? ¿Y cómo evitar esa sanción o cómo evitar también que utilicen nuestra información? A ver, todo el mundo recibe un mensaje de WhatsApp de gran promoción, la promoción del año o la promoción del mes, tal cual, ¿no? Entonces, todo esto, al momento que tú captas esos datos, tiene que haber un consentimiento de la contraparte para decir que sí pueden usar mis datos. Entonces, la empresa tiene que decir, está de acuerdo que se le envíe campañas de marketing, publicidad, etcétera, 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 a los datos que usted está proporcionando. Si el cliente da un check, o físico o digital, ¿no? No estaría violentando el derecho de usar esos datos para estos fines comerciales. Si no están obteniendo los consentimientos pertinentes estipulados por la ley,
¿no? En este caso, que es muy simple, pareciera muy simple de colocarlo un checkbox, o cuando tú captas la información en caja, decir, oye, necesito que me pongas aquí en este visto o me llenes este papel, me estás de acuerdo de yo poderte dar y poderte enviar información promocional, ¿ok? Si hay eso, no hay ningún problema. Si no lo hay, estoy violando y estoy yéndome en contra de lo que es la legislación actual en el Ecuador. Y la En cualquier superintendencia, parte del mundo, en cualquier parte del mundo funciona así, hoy por hoy. y la superintendencia podría ingresar a mi empresa, por más pequeña que sea, o a mi emprendimiento, a revisar y auditar ese tema. Sí, el tema es, como siempre, estaba hablando con una persona muy senior allá en Ecuador, y decía, bueno, todavía no se toma conciencia de la seriedad del uso y manejo de los datos, ¿no? Sin embargo, siempre yo digo, si no se toma conciencia, pero ya existe un ente regulador, ya existe una persona asignada que lidera esa superintendencia, muy probablemente se le van a asignar más recursos, porque esta empresa puede ir, tiene el mandato, si existe una denuncia, tiene un mandato de ir y a investigar, porque llega una denuncia, sea una pyme o sea una grande, ¿ok? De investigar si llega una denuncia ante estas autoridades, y también tiene el mandato de auditar voluntariamente de cómo se está implementando y manejando la ley de protección de datos personales, y cómo se está monitoreando y gestionando estos riesgos asociados a las potenciales vulnerabilidades del uso de los datos. Entonces, en pocas palabras, sí, se puede auditar, sí, va a haber sanciones, obviamente es un tema que está en crecimiento, en auge, y yo no sé quién quiere ser la primera empresa en el Ecuador que sea sancionada por tema de usos de datos personales. Y para concluir, economista, si tenemos una empresa, así sea pequeña, pero tenemos ya varios trabajadores, usted ha hablado sobre que tenemos que tener esta precaución, ¿no? El tema de, incluso para nuestros propios trabajadores, nuestros propios colaboradores en nuestra empresa, cuidar la información de ellos. ¿Desde cuántos trabajadores necesitamos tener un programa establecido para protección de datos? ¿O no hay un número límite o mínimo para esto? Más allá del número límite, y nuevamente el enfoque es qué información yo tengo de 1 o de 100 o de 1000 o de 5000 o de 100.000 empleados en mi organización, y cómo yo lo estoy gestionando. Obviamente, si yo tengo un empleado, ¿no? y mis datos y los datos del empleado están siendo vulnerables, la persona que está atrás de estos datos, ¿okay? No va hacia el volumen, no hacia una sola persona, ¿okay? Porque la gente que está cazando constantemente estos datos siempre está yendo hacia el volumen para hacer nuevamente un mal uso o buen uso de la información. Entonces no hay un número determinado como tal, sin embargo sí existe, nuevamente reitero, el enfoque basado en riesgo que tiene que tener toda la organización, y obviamente tener la conciencia que nosotros manejamos dentro de Francis Consulting Group, la parte de seguridad de la información y la parte del cumplimiento normativo de esta ley. Perfecto. Bueno, economista, le agradecemos por su participación aquí. Un gusto haber hablado de este tema tan importante que muchos desconocen, Alex. Sí. Muchos desconocen y la verdad es que hay sanciones que no son cualquier sanción, ¿no? Son multas que son elevadas y que también pueden afectar, también como dice, a veces hasta la reputación del cliente, ¿no? Si no se tienen las debidas precauciones. Es correcto. Muchas gracias por la invitación. Espero que esto haya sido de utilidad para la radio escucha, y obviamente espero saludarlos en persona en mi próxima visita a Guayaquil. Muchísimas gracias, economista Fernando Ceballos. Sabemos que está en México, ¿verdad? Nuevo México, dijo, ¿verdad? Y desde luego saber que muy pronto podemos tomar contacto con otras informaciones de gran amplitud aquí en la 96.9 FM, y por supuesto esperamos que su retorno acá al país pueda ser de la mejor forma mientras cumple con su trabajo en el exterior. Muchísimas gracias, economista. Gracias. Hasta luego. Bien, queríamos también dar a conocer hace poco, mientras estábamos hablando con el economista, Sofía, un expreso escolar se accidentó en lo que respecta a, esto es por la vía Daule, ya me indican cerca del 2:30, ya para
tomar contacto con el registro civil de Parque California en dirección a la perimetral. El expreso escolar se accidentó, están viendo, parece ser que no hay niños, hay que aclarar, no hay niños, es el conductor y eso es lo que la gente está preocupada. Se cerró la vía, quien más está alarmado por el congestionamiento vehicular tanto por el sector de la Vidaule al entrar a Bastión Popular en dirección hacia la perimetral. Todo ese sector, lo que es el Parque California, ahí está, mire usted. Para quienes nos siguen en las redes sociales, ahí está el expreso escolar. ¿Y los niños? No, parece ser que ya había dejado a los menores en el respectivo establecimiento educativo. Eso es lo que nos mencionan, un daño mecánico al girar. Noten ustedes, por no impactarse contra otro vehículo, en que terminó este expreso escolar en este sector del noroeste de la ciudad de Guayaquil. Ya personal del ATM se llegó a este punto para direccionar a las unidades de transporte para que de esta manera no exista mayor congestionamiento, pero muchas de las personas estaban con la pregunta de ¿qué pasa? ¿Por qué hay mucho congestionamiento en este sector para direccionarse hasta por Ecuazal? Porque en lo que respecta aquí en la Parque California, cerca del registro civil, este expreso escolar se accidentó. En buena hora las cosas no han pasado a mayores y desde luego ya son exactamente las 8:09 nos informan de que está llegando una plataforma y grúa para retirar este vehículo, mi estimada Sofía. 8:09 aquí en la 96.9 FM. Nos vamos a un corte, ya regresamos. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Cambiamos la energía en tu carro y en tu hogar. Con la fuerza que te impulsa, nada te puede parar. Cambiamos la energía, siente el poder vibrar. Baterías Ecuador. Cambiamos de energía para cambiar vida. Que nada detenga tu camino. Baterías Ecuador. Adquiéralo en su distribuidor de confianza a nivel nacional. Cambiemos de energía. La información clara, veraz y oportuna es la base de una sociedad bien informada. Noticias 96. Alex Vargas. Las noticias que impactan en la comunidad, el país y el mundo. Análisis, actualidad y las voces que marcan la diferencia. Sofía Almeida. La información nacional e internacional que marca el rumbo del día. Te acompañamos con noticias, entrevistas y análisis de los temas relevantes del momento. Noticias 96. Coordinación y dirección general, Winston Taylor. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Por la 96.9. En información. La radio que te mueve. Leyendas Salseras. El festival de la salsa más grande del Ecuador. Oscar de León. La India. Nino Segarra. Roberto Blades. Juntos por primera vez. Guayaquil, La Aurora, Explanada El Dorado. 21 de junio desde las 18 horas. Entradas a la venta en Flash de Ticket Mall del Sol. El Refugio, La Sexta y Colón. Esta es 96.9. De
Tómate tu tiempo en Me Time Beauty Bar, ubicados en el primer piso del Centro Comercial Vizcaya Plaza, local 53. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única en peluquería, manicura, spa facial, spa corporal y maquillaje. Deja que nuestros especialistas te envuelvan en lujo y relajación. No esperes más para sentirte increíble. Ven a Me Time Beauty Bar y transforma tu rutina en un momento de pura indulgencia. Haz tu cita hoy y déjate sorprender. Contáctalos llamando al 098-343-8601. Encuéntralos en redes como @metime_beauty_bar. Prepárate para viajar en el tiempo con los éxitos que marcaron generaciones. Carbono 14, el programa que revive lo mejor de la música en inglés y español. Cambia de horario. Desde este lunes 19 de mayo, te esperamos a las 14 horas 2 de la tarde por la 96.9 FM. Una nueva hora, pero la misma esencia que te conecta con los recuerdos más intensos. Carbono 14, donde la música tiene memoria. Híbridamente por la 96.9. En los clásicos, la que te mueve. Conexión 96 cambia de horario. Ahora tus tardes se llenan de buena vibra junto a Jonathan y Carito desde las 15 horas con 30 minutos por Radio La 96.9. La misma conexión, la misma energía, pero ahora en las tardes. Conexión 96 a través de La 96.9. En diversión, la radio que te mueve. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Seguimos informando aquí en las 96.9 FM, son exactamente las 8 de la mañana con 14 minutos. Este tema de la protección de datos, por supuesto, es un asunto de hablar mucho en vista de que usted tengo información por dónde debo cuidarla, si han afectado mi integridad, dónde denunciar y por supuesto a veces desconocemos, puedo subir información a mis redes sociales. En la empresa donde estoy trabajando puedo también ser víctima y la están utilizando para fines no apropiados. Por supuesto, tuvimos la oportunidad de hablar con el economista Fernando Ceballos, quien nos habló sobre protección de datos personales en Ecuador, opción u obligación. Y por supuesto, para ampliar esto, tomaremos contacto con el ingeniero Werner Teles Gómez, y desde luego, quien más puede ampliar porque hay más preguntas sobre este tema y la ciudadanía, por supuesto, debe conocerlo. Sofía. Así es, y bueno, creo que ya está conectado el doctor Werner Telles, el ingeniero, Werner Telles. Vamos a seguir consultando, porque sí es importante, como dice usted, Alex. Es importante porque muchos desconocen, utilizan nuestra información, incluso ahorita con el tema de seguridad, imagínense. Claro. Que pueden utilizar, si estas empresas acceden, ¿qué responsabilidad tienen para tener? Yo al menos me he quedado sorprendido cuando me llaman a los extorsionadores. Ahora, claro. ahora todo el mundo secuestra, extorsiona, todo lo demás. Y ¿qué? Usted me estaba contando algo que sí, cuando le llaman, oiga, le estamos ofreciendo, ¿y cómo saben mis datos? Por supuesto. Ya. Y hay algo que en la tecnología también ayuda. Por ejemplo, yo tengo la aplicación Truecaller, ¿verdad? Yo ya sé quién me está llamando y no le contesto. A veces dice número desconocido, no contesto. Pero en el Truecaller parte de la tecnología es porque ya uno tiene un dato que está proporcionado y si no lo conozco no contesto. Pero en cuanto a datos, por supuesto, tenemos que estar muy al tanto para de esta manera no ser víctima de la delincuencia y por supuesto resultar afectados cuando le dan un mal uso. Y en esto se ha visto cuando uno deja la cédula o su tarjeta de crédito. Y me ha sido oportuno también cuando uno va a un centro comercial o a un supermercado, cuánto es el valor, la señorita o el caballero nos dice, usted mismo con su documento póngalo en el equipo tecnológico, ¿verdad? Electrónico. Ellos no lo reciben, porque hay cámaras. Claro. No lo puede recibir, sino usted mismo lo ubica. Claro. No es correcto y no lo permitan que usted le dé la tarjeta de crédito al ciudadano porque esa misma información, no sé cómo es que lo hacen en cuestión de segundos, roba su dato
y después se entera de que está con una fuerte deuda. Yo tengo familiares que han sufrido Sí. ese robo de información de la tarjeta de crédito, han tenido ya consumos, y lo peor es que lo hacen tan rápido que en realidad no hay forma de darse cuenta más que ya al día siguiente. A veces le llega en el mismo momento, pero hasta que ahí pueden hacer algo, pero si pasan 1 o 2 días y usted no se dio cuenta que le hicieron un consumo en la tarjeta de crédito, prácticamente las autoridades financieras no se hacen responsables, porque como usted sabe, eso es algo online, y pues bueno, se da de manera inmediata. Y bueno, debería haber también un tema de seguridad con respecto a eso de las tarjetas de crédito. Es un buen tema para poder conversar en los próximos días. Aquí ya le vamos a plantear este tema a nuestro coordinador de noticias, Winston Taylor, porque a muchos les ha pasado, y no solamente aquí, de manera internacional. Claro. 2 personas conocidas les han robado la tarjeta de crédito en físico y también en digital los datos, y les han hecho consumos de hasta $5,000, ¿puede creer? Ahí está. Un tema a tratar que en los próximos días, por supuesto, lo tendremos aquí en la 96.9 FM. Exactamente son las 8:18. Iniciamos con la entrevista. Así es, tenemos al ingeniero Werner Telles Gómez, que seguiremos conversando sobre la protección de datos personales en el Ecuador. ¿Es una opción o una obligación? ¿Podría ser mixta? Buenos días, ingeniero. Bienvenido aquí a la 96.9. ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto estar presente y dar toda la información sobre el tema. Bien, sobre la ley de protección de datos es sumamente importante, ¿no? Y hay que ver el enfoque de por qué se da en el Ecuador, ¿no? Aparte que esa ley fue aprobada en el 2021, ya en otras partes del mundo, como por ejemplo Europa, ya en América Latina, ya algunos países ya tenían aprobada esa ley. Ecuador pues ha demorado mucho en obtener esta ley, y esto es muy importante porque esta ley es como una parte humana o parte personal del derecho a mi información. Porque si ustedes de pronto ven en la historia, muchas empresas tenían la información hasta de más, te pedían muchos datos, tu número de cédula, con quién estabas casado, qué edad tenías, información que realmente no sabías para qué la utilizaban, ¿no? Ahora todo esto se tiene que regular, y es muy importante esto porque tengo el derecho de mi información y quién la obtiene y para qué la están utilizando. Entonces, si las empresas ya se limitan a obtener tu información, uno tiene ya el derecho de pedir para qué la requiere, si la eliminan, si la modifican, si la actualizan, ¿no? Y todo esto se da porque ya sabemos que existen muchos ataques, existen fuga de información, manipulación de información. Entonces las empresas no invertían mucho en estos temas, y ahora con la ley pues le ha dado pues 2 años para que ya se regule, que hagan las buenas prácticas, para que hagan otros métodos, otra forma de recolectar información, ¿no? Entonces, para que en este caso el usuario tenga la seguridad de que sus datos no sean mal utilizados, ¿no? ¿Por qué mal utilizados? Porque puede ser como un fraude, puede utilizar como extorsiones, puede de pronto al lado privado, de pronto un marketing agresivo que te puede estar llamando, te pueden ofrecer muchas cosas y dónde obtuvieron esta información, ¿no? Entonces todo esto se puede regular, ¿no? La ley y el ente está joven realmente, ¿no? El ente ya digamos que entró en funciones, ya tenemos el año pasado la persona que nos representa en lo que es la ley de protección de datos, el superintendente de protección de datos, ya tiene sus oficinas realmente, ya en el año pasado ya comenzaron sus oficinas, ya empezaron a dar charlas, capacitaciones, entonces recién como que las personas están entendiendo estos temas, ¿no? Es como que, bueno, ya ahora sí tengo la ley, ahora qué podemos hacer. Entonces las empresas también al par tienen que ya tener otra forma de cómo manejar su base de datos, ¿no? Y le doy un ejemplo, ya, por ejemplo, otra vez quise hacer una compra en un ticket aéreo, en una aerolínea, y ya no me está pidiendo mis cédulas, solo me pide el nombre, mi apellido y correo electrónico. Me parece excelente. Me pone un número nomás de contrato de emergencia y listo. ¿Qué valida realmente el ticket aéreo? Eso es lo que valida la persona que va a viajar. Entonces, ya limita
la información, ya no es necesaria tanta información para hacer un proceso, ¿no? Y qué Ahora, importante, sí, ingeniero, sí, qué importante, porque imagínense, hasta el tema de seguridad, conversábamos con Alex previo a la entrevista, de que ahora hay extorsiones, hay secuestros, y todo también basado en información personal, porque llaman a las familiares también a hacer las extorsiones cuando los secuestran, o ni siquiera cuando están secuestrados, sino llaman previamente a sondear, ¿no? O hay personas que les roban, les dicen, uy, soy tu familiar tal, por favor, deposítame tal valor, y el familiar está en otra ciudad, simplemente, y no se sabe quién accedió a ese número telefónico, y la persona que supuestamente está con problemas tiene su dispositivo celular. Entonces, ¿de dónde sacaron toda la información para que compartan o acudan a todo su círculo cercano a pedir supuestamente ayuda, ¿no? Otro caso también que escuché en días pasados es el caso de el príncipe de Suecia, me parece, que le accedieron a su mail y a su información personal en su mail, a todo lo que conversaba con sus cercanos, por haber dejado el correo electrónico en un conocido en ese país, club de gimnasias, ¿verdad? Y ahí accedieron a la información. Entonces, se da que esto ya lo llamaban ahí en ese país un tema de seguridad nacional, ya, porque estamos hablando del príncipe de ese país, ¿no? De que se pueden conversar cosas tan importantes con respecto al tema nacional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo protegerse de estas cosas, ingeniero? Claro, justamente aquí lo importante es toda la información llega a tu correo personal, ¿verdad? Y ese correo personal hay que evitar. Los atacantes te pueden hacer ingeniería social, te pueden hacer un phishing, muchas cosas te pueden hacer. Obtener ese correo, porque ahora toda la información te llega a tu correo personal. Entonces, ¿qué debes hacer? Bueno, debemos aplicar el doble factor, creo que es muy importante, porque el doble factor te permite no solamente ingresar tu correo y contraseña, ingresar al correo, sino que te pide un código para poder ingresar a una computadora que no sea habitual, sino una computadora externa, la que no usas y quieres ingresar a tu correo. Entonces, con el código, el doble factor te va a permitir esa seguridad, ¿no? Es como que te va a permitir eso. Aparte, te va a indicar de dónde te conectas, dónde se conectaron, entonces. Pero el doble factor es muy importante en cuestiones de correos electrónicos. También es importante la actualización de la información, porque en este caso, si yo tengo mi correo personal para el SRI y lo cambié o algo, tengo que comunicar que realmente cambié ese correo, cambié el número telefónico. ¿Y por qué sucede esto? Porque, digamos, yo tengo mi teléfono, mi número telefónico, y de un momento a otro lo cambié por muchas circunstancias. Lo cambio y no actualizo esa información. Recuerden que esas líneas telefónicas llegan un tiempo que son asignadas a otras personas y le va a llegar esa información a esas personas. O incluso si el atacante sabe que hizo ese tipo de cambio, puede de pronto ver la forma de conseguir ese número. Entonces, siempre, de parte del usuario, siempre tener actualizada la información. Por eso es que esta ley es muy importante, porque me permite decir a las empresas, mire, yo necesito actualizar mi información, o necesito que la elimine porque ya no soy parte de esa organización, o no soy parte de esa suscripción, de muchas cosas que puedo tener mis datos. Entonces ya tengo el poder de hacer eso. Antes uno podía escribir a las empresas y las empresas no te contestaban porque no tienen la obligación, porque ellos se rigen a la ley, ¿no? Pero no existía. Ahora hay una ley que le permite al usuario o a las personas decir, bueno, ¿qué hago con mis datos? Si los actualizo, que los elimine o que los limite a realmente lo que debería hacer. Entonces, estos todos son importantes para el usuario, también las empresas, y porque las empresas también tienen que resguardar la información, porque las empresas no invertían mucho en cuestiones de seguridad informática. Ahora tienen que invertir, y eso es muy bueno, porque el usuario o las personas están seguras de que su información en todas las empresas está resguardada y no va a ser utilizada como ataques, como fraude, o como de pronto extorsiones, como todos estos tipos que estamos hablando, ¿no? Ahora, ingeniero, hay algo que de seguro
nos llama la atención y me ha interesado ahora que se está tratando el tema de información y en cuanto a la seguridad. Todos teníamos conocimiento de esta empresa WorkCoin, la que pagaba por escanear el iris de los ojos. Acá en Guayaquil había muchas de estas oficinas donde se veía gran cantidad de ciudadanos. Dice, ahí están, te pagan porque te leen el iris de tu ojo y te lo escanean, y eso es peligroso y las autoridades no están haciendo nada. Hay polémica de este sistema y se genera por el uso de la información que se esté proporcionando ahí. ¿Usted nos puede ampliar un poquito más sobre este tema? ¿Es legal, no es legal? ¿La ciudadanía puede ceder a esto? A ver, en este caso son datos biométricos que está captando la empresa, ¿no? Debe existir un acuerdo en el cual el usuario, por obtener una remoción, son algo de dinero, imagino. En este caso no es dinero porque realmente es un dinero digital, que son criptomonedas que está dando. Pero tiene que firmar un consentimiento de que realmente está obteniendo sus datos. Entonces, sí está establecido, porque hay un consentimiento de las personas de obtener ese dato biométrico. Ahora, dentro del consentimiento debe estar limitado el para qué. Claro. Porque, entonces, ¿para qué realmente es? ¿Para qué lo debe usar? Entonces, estas empresas realmente están recolectando toda esta información, no solamente en Ecuador, sino parte de todo el mundo, porque recordemos que el iris es mucho más, es único que la huella dactilar, o sea, más preciso. Entonces, eso les permite, en negocio para ellos, ¿no?, a un momento tener una identificación. Ahora, como le digo, en el tratamiento de datos, en la ley, todavía está joven todo esto. Entonces, como que usted puede hacer una consulta sobre estos temas a la Superintendencia de Protección de Datos sobre el uso de estos datos. Incluso usted pasó, no sé si ustedes se recuerdan, cuando hubo el tema del biométrico de las marcaciones en las empresas, que si era legal marcar claro. ¿Verdad? Porque realmente es un dato biométrico, tu huella dactilar. Pero, economista, ¿no? Ahí le da algo de seguridad para poder ingresar y cumplir con mis labores, mi jornada de 8 horas en la empresa. Pero ya en lugares particulares y haciendo la campaña, vengan que aquí le damos tanto solo por la lectura de lo que se puede dar en el iris. Y la gente en la calle, por unos $32, $40, yo lo hago. Pero ¿cuál es la información que venden para que el ciudadano ceda a esto? ¿Es correcto, legal o no legal? ¿Pueden seguir al menos operando en la ciudad? Eso es lo que muchos se cuestiona y es polémico. Claro, es polémico, pero si está firmando un acuerdo pero ¿para qué quieren mi información que lo obtienen con mi iris? ¿Para qué? En este caso nos va a permitir identificar a las personas en cualquier parte, ¿no? O sea, con sistemas inteligentes yo puedo tranquilamente identificar el iris de las personas. Entonces, eso es su finalidad. Es como que están almacenando toda la información para momentos aplicar. Tenemos un poquito de interferencia ahí. ¿Qué pasó ahí cuando nos estaba diciendo? Es legal si estoy firmando un acuerdo, pero en este caso, como le digo, todavía estamos en estos ámbitos joven de lo que es el tema del tratamiento de datos. Entonces, vamos a ver qué pasa más adelante. Porque han querido clausurar, pero el por qué el clausura, no hay todavía una fundamentación clara y legal para aplicar esto. O sea, falta investigar más de esto, porque de los lugares donde yo he conocido están un par de semanas, no llegan al mes y desaparecen. Entonces eso es lo que llama mucha la atención y debería ser claro este tema, porque ¿quién más se lo pregunta? Claro, bueno, realmente no desaparece, siguen ahí todavía. Bueno, yo de los que conozco, uno en la avenida Francisco Orellana, el Teodoro Alvarado Leas, y Francisco Orellana ya no está. Claro, pero se cambian más adelantito, se cambiaron cerca, sí los he visto, se cambian como a 2 cuadras más. ¿Y eso a qué se debe? ¿Le subieron el arriendo? No sé, eso desconozco. Ahí viene el punto, ni vayas porque te roban información y qué utilizarán tus datos para cosas ilegales. Claro, es importante. Ingeniero, le quería hacer también una pregunta. Conversábamos también con otro entrevistado con respecto a
a las multas y todo lo que da a las empresas que no llevan realmente un control, un programa para tener la protección de datos, no solamente de sus clientes, sino también de sus trabajadores. ¿Cómo saber qué programa nos conviene? ¿Cómo implementar este programa? ¿Ya? Y cómo saber si es que este programa realmente es eficiente o no es eficiente. Porque muchas empresas, pequeños empresarios o tal vez emprendedores que recién comienzan no han tenido ni idea de que tienen que implementar este programa. Y ahí de una vez, todos tienen que implementar el programa, porque ya lo conversamos, pero sí quisiera que reforcemos esto, ingeniero. Claro, en este caso, por lo general, uno tiene que aplicar unas normativas, las ISO, la 70.701, ¿no? Esta normativa me da todas unas normas que me permite cumplir con ciertas políticas de seguridad de la información. Entonces, dentro de los sistemas de gestión de la información para aseguramiento de la información, tengo que aplicar esas normas, ¿no? ¿Son las únicas? No, puedo optar unas dependiendo de las necesidades. Pero esto puede de pronto pagar una empresa grande, porque no es esto, como decir, barato, ¿no? Pero si es digamos, un emprendedor, alguien que recién quiere de pronto manejar estos temas, porque puede llegar la multa, ¿no? Entonces, recuerden que la ley, y en este caso, lo que va a sancionar es por la negligencia, no por un error. ¿Y por qué la negligencia? Porque de pronto pues, sabía que si mi empresa trata muchos datos, mucha información, yo tengo que saber cómo la estoy tratando, ¿no? Entonces, ahí viene la parte de la academia, donde el profesional ya conoce estos temas. Entonces, yo sé que es complicado aplicar estos estándares porque cuestan, sino pues en la parte de la academia estos profesionales tienen los conocimientos y el cual puede darle un soporte a estas empresas. Hay empresas especializadas que te pueden asesorar, ¿no? Y a un acompañamiento de por lo menos el cumplimiento del tratamiento de la información. Entonces ahí como que ya puedo minimizar un poco los costos de implementar estas buenas prácticas. Entonces sí sería bueno que por lo menos el emprendedor tenga que conocer y aplicarlo. No solamente es para las empresas grandes, sino también a las empresas que manejan datos y volúmenes considerables de información. Perfecto. Ok, mi estimado, un gusto haber conversado. Sabemos que hay muchas preguntas. Aquí leía en un diario con respecto a este tema, ¿no? Hay mucho por tratar, pero ya se nos fue el tiempo. Y desde luego, sus últimas palabras de pronto para este informativo, que nos podríamos quedar con la información, los datos, hasta dónde poder proporcionarlo para no salir perjudicados. Claro, lo importante aquí es que la ciudadanía tenga estos conocimientos, y cual te permite que en la Superintendencia de Protección de Datos están con los brazos abiertos para recibir cualquier requerimiento que pueda pasar, ¿no? Con empresas que mal usen su información. Y a su vez, también las empresas tienen el soporte con la Superintendencia de Protección de Datos, el cual te permite guiarlos en estas cuestiones. Entonces, es importante de que tanto como las personas tengan estos conocimientos de qué hacen con tus datos, y también muy importante que las empresas empiecen ya a actuar, porque no esperar a que ya la ley vino después que ya se cumplió, que ya está el superintendente. No, ya las empresas deben actuar, así sea grandes o medianas o pequeñas, ya actuar sobre el tratamiento de la información, y no olvidar que tengo que aplicar normas o buenas prácticas para que no haya fuga de información, tantos como los colaboradores, porque por eso es importante que el colaborador se maneje siempre la información dentro de la empresa y no fuera de la empresa. Entonces, todo eso es que reforzar siempre. Entonces, hay sistemas que te permiten reforzar eso. Entonces, sería bueno que les apliquen. No sé si algo más los puede despejar.
Sí, tenemos muchísimas preguntas, la verdad, ingeniero, este tema es tan amplio y tan nuevo y tan importante que creemos que la ciudadanía necesita conocer, porque no se debe arriesgar en la información personal, y tampoco las empresas que recién empiezan con el riesgo de caer en algún incumplimiento. Pero el tiempo se nos pasó, ya nos hemos pasado 7 minutos en realidad. En todo caso, le agradecemos por su intervención, por acompañarnos aquí, despejarnos estas dudas. Seguramente muy pronto ya lo estaremos contactando para una nueva entrevista para ampliar esta información, este tema de relevancia como es la protección de datos. Gracias, ingeniero. Se le agradece mucho, gracias por su invitación. Pase bien. Pase bien, hasta luego. Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo aquí en la 96.9 FM y quedan más preguntas entre lo que mientras estaba hablando él revisaba otros temas y nos quedamos en la duda. De la lectura de los iris, del iris de los ojos en otros países lo han suspendido, ¿eh? Aunque 6.2 millones han dado lectura en otros países. Argentina suspendió, España suspendió, y en Ecuador esto está siendo investigado, al menos lo que leí acá, me llamaba la atención, ¿no? ¿Verdad? Me llamaba la atención que la Superintendencia de Protección de Datos no tiene recursos para indagar a empresas que escanean el iris. Miren. Es que recién es una institución nueva, recién están obteniendo recursos, organizándose en la parte administrativa, pero sí es importantísimo. Imagínense que de repente usted vea que con el escáner de su iris, ¿qué nomás pueden hacer? Mire usted. ¿Qué nomás podrán hacer? Y también mucho cuidado a quienes dicen, bueno, me van a pagar, pero bueno, ese pago... No, solo te leen los ojos y nada más. No. Tenga mucho cuidado. Dicen, queremos ver si sus ojos son café oscuro, verde, verde, no sé cuánto. ¿Qué cosas le dirán, no? Los míos son negros. Y al menos, oye, al menos por plata, unos $30 no cae mal, pues ya con eso para la semana. Pero no sabe el riesgo de que a futuro, que le pueda pasar si las tarjetas de crédito empiecen o temas financieros empiecen a trabajar con el iris y usted ya entregó toda esa información a otra persona. Por $30 y otras cosas más. Perjudique financieramente y además del iris, dejando de lado lo del iris, la información que también dan en la empresa. Usted confía en el director o el jefe de sistemas que maneja todo eso y pasa a recursos humanos. Hay que ver, ¿no? Son cosas en las cuales uno debe prestar atención e informarse. Bien. Gracias por acompañarnos, se nos ha pasado el tiempo. 8:40 ya de la mañana. Y un gusto haber acompañado aquí en este programa de Voces y Opiniones. La gente dice que siga así, Sofía, que se mantenga. ¿Qué le parece? Que se quede hasta las 8:30. No voy a hablar hasta las 8:30, pero mire, ya son 8:40 y se nos ha pasado el tiempo corriendo, volando. Así que los esperamos el día de mañana con el noticiero a partir de las 6 de la mañana, el noticiero Noticias 96, y luego con la extensión del noticiero Voces y Opiniones, el programa de Noticias y Opinión también, y entrevistas, ¿no? Okay. Así que esta mañana, así le ponemos punto final. Muchísimas gracias, buenos días.